respecto también a esa pregunta, la pregunta que me hacen es muy interesante. A ver, ¿cómo debemos atender los nuevos concursos públicos para este año 2022? Es muy particular y es más, hay veces nuestro órgano rector Servir, mediante los diferentes informes técnicos, ayuda a poder tener una mejor perspectiva de la aplicación normativa, pero hay veces también te confunde. Y como es órgano rector en materia de recursos humanos, en este sistema que manejan los jefes de gerentes o subgerentes de recursos humanos o de personal, genera un poquito de confusión. Pero para poder responder la pregunta con el principio de legalidad que caracteriza en todo actuar administrativo en la administración pública, valga la redundancia, hay que tener un poquito en cuenta la historia. Eh, Históricamente puedo señalar que la ley 31131, publicado el 9 de marzo del año 2021, desestabiliza a las entidades públicas, porque a partir del 10 que estaba en vigencia el vínculo laboral CAS, y que justo su labor era para actividades de necesidad permanente y que eran innatos al funcionamiento de la entidad pública, que eso también en alguna otra capacitación ya analizamos cómo se debe aplicar este tema del carácter indefinido que tienen los contratos CAS. Pero ahorita, para responder la pregunta, sale la ley 31131, vigente a partir del 10 de marzo del año 2021, en el cual prohibía la contratación CAS. Prohíbe completamente contratar. Por eso es que algunas entidades públicas cancelan sus diferentes concursos públicos. Seguidamente, se emite el decreto de urgencia 034-2021, que autoriza excepcionalmente contratar en este régimen laboral CAS a todas las entidades públicas. Entonces las entidades, en mérito de este decreto de urgencia, proceden a convocar a diferentes concursos públicos con vigencia, por supuesto, únicamente al 31 de diciembre del año 2021, o sea, del año pasado. Seguidamente se publica el decreto de urgencia de la 083. Este decreto de urgencia 083 específicamente también autoriza a las entidades públicas a que puedan contratar en este régimen laboral CAS. A fines de noviembre se publica la ley del presupuesto del año 2022, la que tenemos actualmente, la ley 31365, que también configura normativamente una contratación excepcional por reemplazo y suplencia. Por reemplazo, que tiene dos tipos: el reemplazo propiamente de aquellos trabajadores CAS que hayan concluido su vínculo a partir del 3 de agosto en adelante, y de aquellos trabajadores CAS que hayan sido contratados por la DEU 034, que autorizaba excepcionalmente el año pasado, y la 083, que también autorizaba excepcionalmente el año pasado. Autoriza para reemplazar a esos trabajadores, pero que hayan renunciado. Es muy interesante precisar ese término renuncia y conclusión, para poder circunscribirme a la pregunta que me hicieron, ¿no? Si se autoriza o cómo está estructurado para este año las convocatorias públicas. Y he visto varias convocatorias a nivel nacional que en algunos, no sé, ustedes que me acompañan aquí en la capacitación, cómo hayan estado llevando, pero he visto que en algunas no están tomando muy en cuenta la opinión técnica, por supuesto, del órgano rector en materia de recursos humanos, que es Servir. Mediante sendos informes técnicos de este año 2022, ha establecido una precisión muy clara, y no solamente lo dicen uno, creo que lo dicen en 5 o 6 informes técnicos. ¿Qué dice? Y eso también deben tener ustedes muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando auditen nuestro concurso público, en caso, por ejemplo, yo lance un concurso público, los órganos de control institucional toman muy en cuenta los informes de Servir. Y es más, en algunas orientaciones de oficio y visita de control, he visto que sí, inclusive literalizan los informes técnicos. Entonces, pensando a ese nivel de una futura perspectiva que pueda tener el órgano de control institucional respecto a nuestros concursos públicos, y siendo Servir nuestro órgano rector, ha precisado de que
Aquellos para este año 2022, ojo, si queremos realizar un concurso público basándonos en la ley del presupuesto, la ley 31365, prevé dos supuestos. Aquellos trabajadores que hayan concluido su vínculo laboral a partir del 3 de agosto, primer supuesto, régimen laboral CAS. Si han concluido al 3 de agosto, perdón, a partir del 3 de agosto en adelante, por ejemplo, la primera diferencia es que yo la convocatoria tengo que hacerlo 10 días hábiles, como ordinaria y normalmente se hace. Obviamente publicado en la plataforma de Talentos Perú de Servir y también en la plataforma virtual, en la página web de la institución que convoca. Y también algunos consideran, y esto lo fija las bases, por supuesto, en el inmueble de la entidad pública. O que se pretenda con mayor difusión este tipo de convocatorias para poder lograr esa mejor transparencia y legalidad. Entonces, si vamos a publicar un concurso público de aquellos que hayan concluido su vínculo a partir del 3 de agosto, por ejemplo, es 10 días hábiles. Pero ojo, si mi trabajador de la 034, que ha sido adjudicado, tomó posesión de cargo, suscribió contrato y renunció, y quiero convocar su plaza este año, por más que se le haya adendado, por más que hace unos días, por ejemplo, se le ha venido adendando del año pasado para este año, porque tenemos también autorización excepcional para poder adendar, que por cierto ya estamos casi a mediados de año, así que no es muy novedosa esa opinión, pero que ha seguido con la 034 y renuncia, ojo, la convocatoria ya no es 10 días. Conforme a los diferentes informes técnicos de Servir como órgano rector en el sistema de gestión de recursos humanos y que opina en cuanto a la interpretación normativa y alcances, dice que la convocatoria debe ser 3 días, no 10 días. Porque si es por renuncia, en estas dos causales que me establece el reemplazo de la ley de presupuesto, debo yo sujetarme, si es por renuncia, a los términos y a los plazos exigidos por estos decretos de urgencias de la 034 y la 083, que por cierto son los mismos. Convocatoria, por ejemplo, 3 días. Y proceso de selección, evaluación curricular y entrevista que son obligatorios en el régimen laboral CAS y de repente por ahí una evaluación escrita que es opcional, tiene que ser entre los 5 días. No puede extenderme. Porque Servir dijo, si tú me vas a querer convocar en atención a la ley de presupuesto, en este supuesto de renuncia de la 034, 083 de estos trabajadores, debes aplicarme los plazos y términos establecidos por estos decretos de urgencia. Por lo tanto, no es aplicable, por ejemplo, en la convocatoria a los 10 días. Cosa que sí es de obligatorio cumplimiento si concluye su contrato y no haya mediado renuncia alguna. Si ha concluido su contrato a partir del 3 de agosto, por ejemplo, y no media ningún tipo de renuncia, o sea, concluyó su vínculo por vigencia de contrato, yo debo sujetarme a las disposiciones generales de los 10 días hábiles de convocatoria. Muy distinta, para poder aclarar, que es por renuncia. Por renuncia solamente yo convoco 3 días y mi proceso de selección es 5. Parámetros que no establece si concluye por vigencia de contrato. Una gran diferencia que en las entidades públicas no he visto. Por lo tanto, cuando ustedes publiquen un concurso público en el régimen laboral CAS, en el expediente, en las actuaciones preparatorias, deben de tener la plaza. Si fue por conclusión de vínculo, en el expediente que da lugar al concurso público deben tener todos los antecedentes. Concluyó, seguramente se le dio su cartita de agradecimiento por vigencia de contrato. Agrego al expediente de concurso CAS para una futura auditoría. Y si es por renuncia, obviamente estará la petición de renuncia y la aceptación de renuncia. También constituye parte del expediente administrativo de las actuaciones preparatorias del régimen laboral CAS, parte de la carpeta del caso. Y ahí también me dicen, ¿puedo contratar plazas nuevas? Por supuesto, puedes contratar plazas nuevas, pero ya no basándote en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto únicamente fijó la institución de convocatoria por reemplazo. Pero las plazas nuevas no están en la ley de presupuesto. Pero sí están ¿en dónde? En la ley 31136, en la ley 31131, perdón. Esta ley 31131 permite contratar en el régimen laboral CAS
a plazo indeterminado y a plazo determinado, o por necesidad transitoria. Entonces, yo puedo contratar en el régimen laboral CAS por necesidad transitoria una plaza nueva, por supuesto. El régimen laboral CAS, el decreto legislativo 1057, lo prevé, porque justamente, porque justamente fue modificado por en la única disposición complementaria modificatoria de la ley 31131, acá lo tengo en pantalla. Porque en su artículo 5, ¿qué señala? El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria. Si hay una necesidad transitoria de un área usuaria que exige una plaza nueva, absolutamente, puedo contratar, porque la prohibición normativa que estaba en esta ley 31131 fue declarada inconstitucional por el tribunal. Pero ¿me basaré en la ley de presupuesto? No, porque la ley de presupuesto solamente fija reemplazo, no fija plazas nuevas que se ha previsto por necesidad transitoria el mismo decreto legislativo 1057 que fue modificado por la ley 31131. Así que las especificaciones técnicas en cuanto a los términos de referencia de lo que debe tener el presupuesto de cada plaza, obviamente debe ser determinado por cada área usuaria y seguir el procedimiento de aprobación que corresponda. Eso ustedes ya saben y que no es ahora objeto de exposición. Pero si voy a lanzar, para poder aclararles a cada uno de ustedes, si voy a lanzar contratos a plazo indeterminado, si voy a lanzar contratos o una convocatoria pública de selección por necesidad transitoria, está completamente autorizado y no debo basarme en la ley de presupuesto, sino me baso exclusivamente en la ley 31131, que es esta ley que autoriza este tipo de contratación, y la ley de presupuesto, por supuesto, a un ladito, porque ellos solamente fijaron la institución jurídica de contratar en el régimen laboral CAS por reemplazo, por renuncia y por conclusión de vínculo, y por suplencia, ¿no? Suplencia también ya lo hablamos. Pero ¿se puede contratar para este año? Por supuesto, se puede contratar y se tiene autorizado en toda su eh, perspectiva jurídica, pero únicamente basándonos en la ley 31131. Eso es en cuanto puedo absolver esa consulta. Otras consultas, por favor.